lucas, 300 y pico de pesos, billetes de 5 pesos. El mes de noviembre, el mes de diciembre del 2020. Eso como vos te parezca mejor, Jorge. Así que si querés hacemos más un diálogo, como vos te parezca mejor. Está bien, dale. Bueno, vamos. ¿Listo? Ay, no sé, oscuro del momento. Digo, pero ¿cómo? No sé. Listo, Jorge. Bueno, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Consejo Directivo Nacional. Buenas tardes, compañeros y compañeras que nos acompañan en esta transmisión. La verdad que es un placer contar hoy y agradecerte también, Nicolás, tu disponibilidad de tiempo para compartir con nosotros esta reunión, esta charla. Y la verdad que es un placer, decía, recibirte en esta casa que hoy podemos llamar la casa virtual de los docentes y las docentes privadas. Te habíamos recibido allá por febrero en nuestro congreso ordinario, donde la situación era otra, donde la agenda de temas era otra, y hoy nos encontramos en esta situación tan particular que es transitando esta pandemia que nos ha hecho modificar casi la totalidad de nuestra vida. Entonces me parece que en este momento, desde la organización y viendo transitar este hábitat de excepción en el cual estamos hoy inmersos, tuvimos que adecuar una nueva agenda a esa agenda que a principio de año veíamos desde otra manera y con otra óptica y con otra perspectiva. Entonces, esta agenda que tenemos hoy está directamente relacionada con los problemas de transitar esta excepción en la que decía recién. Tiene como puntos principales, vos ya lo sabés, el cobro en tiempo y forma del salario, la no pérdida de trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo en que nuestras compañeras y compañeros desarrollan su labor no presencial. Y bueno, muchos de los puntos que queríamos charlar con vos en esta tarde fueron los que yo expresé el otro día en la mesa de la paritaria federal, en la reunión de la semana pasada, que dicho sea de paso también aprovecho para reconocerte el que el SADOP, como organización gremial, haya vuelto a ese espacio de la paritaria federal que habíamos sido excluidos en el gobierno anterior, así que también quiero, al nombrar la paritaria federal, reconocerte el agradecimiento de haber, durante tu gestión, provocado la vuelta de nuestra organización a un espacio tan importante para discutir la situación de nuestros compañeros y compañeras. Y digo, esos puntos que yo expresaba en esa mesa de la semana pasada tenían básicamente 3 ejes principales, de los cuales hoy queríamos escucharte. Uno está directamente relacionado con lo que es el salario. El salario, si bien nosotros sabemos que nuestra relación de empleo, la responsabilidad del pago salarial es de las cámaras patronales, es de nuestros patrones, sí no queríamos dejar de transmitirte esta incertidumbre, esta preocupación que tenemos al día de hoy. Sabemos que el Estado y el Ministerio de Educación han hecho y hacen esfuerzos muy grandes con respecto a este tema, pero hoy nos encontramos en una situación y una realidad, como te decía recién, muy preocupante, de incertidumbre, con una realidad que se refleja en las jurisdicciones, con distintas realidades de las jurisdicciones. En algunas jurisdicciones con docentes, con compañeras y compañeros que han percibido una parte nada más de su salario, en otras jurisdicciones no han percibido el salario, en otras sí lo han percibido porque están subvencionados los colegios al 100% y han recibido el salario del pago del mes de mayo, que también estamos transitando por días donde es un tema fundamental. Y bueno, en esta realidad tenemos una preocupación y una incertidumbre bastante importante con respecto a este tema. Hemos tenido conversaciones con nuestros patrones, no hemos avanzado mucho, el argumento de ellos es que por ahí no pueden acceder a los beneficios que se gestionan desde el Estado, con lo cual ahí tenemos un problema. También tenemos casos puntuales, más allá de esta realidad que yo te describía recién en las distintas jurisdicciones, que tienen que ver con actividades específicas, el caso de jardines maternales, escuelas infantiles, compañeras y compañeras extraprogramáticos, de academias. Bueno, la generalidad que abarca a todo lo que conforma el sistema de gestión privada, tenemos hoy con respecto al tema salarial, esta incertidumbre, esta preocupación que nos ocupa y nos preocupa, como seguramente también te preocupa y te preocupa a vos. Me parece que arrancar con este
por este primer tema sería importante, sobre todo para llevarle a tranquilidad y la palabra del Estado. Nosotros en esto fuimos muy claros en un documento que hicimos allá por principio de abril, donde rescatamos y valorizamos un Estado presente hoy en día, porque creo que la presencia del Estado hoy ha hecho que esta pandemia pueda tener o pueda dar muchas soluciones a muchos problemas que estamos sufriendo. Entonces me parece que reconocemos la presencia del Estado en este tiempo, pero también nos preocupa mucho el tema salarial de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Me parece que como punto de partida para esta charla sería importante escucharte en este tema para poder llevar tranquilidad a las compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias, Jorge, a través tuyo a todas las compañeras y compañeros del SADOP. Es un gusto poder participar de esta instancia virtual con todo el comité, con todo el consejo directivo del sindicato y también con todos los maestros y las maestras que nos siguen por Facebook, ¿no? Como hicimos en el anfiteatro de la calle Perón, para empezar, también quiero recordar a un gran compañero de todos los que estamos acá, como era Héctor Neri, ¿no? Se siente la ausencia del negro, y yo digo, siempre he tenido un vínculo privilegiado con el SADOP en otro momento de mi vida, y el negro era uno de los responsables para generar ese vínculo, esa mancomunión y tantos proyectos que transitamos juntos en la Universidad Metropolitana, inclusive previo a eso, en tantas iniciativas en años difíciles para nuestro país, como fueron los 90, los finales de los 90, y también en años de ampliación de derechos, como fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. Así que me parece justo recordar a ese gran compañero. Y empezar esta charla con un agradecimiento para el SADOP y para todos los maestros y maestras, creo que, y profesores, que en este momento tan difícil, en este momento tan inesperado, extraordinario, que esperemos que sea único e irrepetible, que estamos viviendo en el marco de la pandemia, lo que está garantizando en una Argentina atravesada por la desigualdad, la continuidad educativa y pedagógica, es el compromiso de los maestros y las maestras, ¿no? Entonces creo que es ahí donde también estamos frente, en el marco de una tragedia, en una oportunidad para que la agenda educativa recobre fuerza, ¿no? Porque ese reconocimiento que hago yo como ministro de Educación no es lo más importante. Lo más importante es el reconocimiento de la sociedad en su conjunto a los maestros y maestras. Creo que este transitar de 2 meses de esa escuela irreemplazable llevada a nuestro hogar pone en valor, ¿no?, la trascendencia del rol de los maestros, de las maestras y de los profesores, que es ahí donde los argentinos vemos la trascendencia de esa responsabilidad y el compromiso y el amor que implica crear conocimiento en un aula, y hoy miles y miles de familias lo viven en la cotidianeidad. Entonces creo que también es una oportunidad para sostener el diálogo entre las dos instituciones educativas más importantes, que son la familia y la escuela. Y ahí también hay un activo que nos debe permitir, no solo en el transitar de la pandemia, sino en los días posteriores, redefinir la trascendencia de la agenda educativa en la agenda de nuestras sociedades y de la política argentina, no solo en el campo nacional, sino también en un país federal en las 24 jurisdicciones. No hay transformación positiva, no hay posibilidad de que nuestra escuela sea el espacio de ruptura de las desigualdades, y no es con el compromiso de nación, provincias y la sociedad en su conjunto, y ahí los trabajadores docentes son actores centrales en ese proceso. Y también
me parece que este momento de incertidumbre es un momento que nos debe permitir valorizar lo realizado en otro momento de la Argentina para volver a transitar momentos que permitan, ¿no?, la construcción de verdaderos consensos y de procesos de inversión educativa. Los otros días un periodista de Santa Fe me decía, ¿no?, él tenía más o menos mi edad, que él sentía que la escuela que él había ido era la misma hoy, ¿no?, 25, 30 años después de haberla dejado. Y yo le planteaba, porque es lo que creo, que ya que la escuela sea simplemente la misma es una victoria. ¿Por qué? Porque hemos vivido momentos donde la escuela fue atacada, donde la institución escuela fue desfinanciada, donde también fueron desconocidos los propios docentes como actores centrales de los procesos de cambio positivo de nuestra escuela. Y si la escuela está en el mismo lugar y siente que no ha cambiado, es porque ha habido procesos que la han levantado muchas veces desde las cenizas, ¿no?, como ocurrió en la Argentina en la gestión de Néstor y de Cristina, y que no todo es lo mismo. No es lo mismo los procesos políticos que atacan la educación. La educación es su perspectiva más amplia, pero es la educación pública, pero también la educación de gestión privada, y yo lo marco porque la gestión privada no son esas escuelas de elites, ¿no? La gestión privada muchas veces, o mayoritariamente, son las escuelas que tienen una presencia social muy profunda, ¿no? Y son escuelas que han surgido inclusive en momentos donde se atacó la educación pública y tienen un fuerte esquema de complementariedad y también de democratización de acceso. No son esos colegios bilingües donde se vacaciona en otros hemisferios durante el invierno argentino, sino son escuelas que inclusive, como ustedes saben, en muchos lugares son la única escuela en muchas pequeñas comunidades de nuestro país. Y creo que hoy estamos frente a un momento, me extiendo un poco porque creo que también es lo central, ¿no? Creo que estamos frente a un momento privilegiado. En el medio de una situación tan compleja, de tanta angustia, de ser conscientes que podemos empezar a debatir cuestiones que en otro momento eran muy difíciles de debatir. Y que allí ese debate lo tenemos que dar Estado, trabajadores, provincias, para poder plantear objetivos mucho más disruptivos de los que incluso teníamos hace 5 meses cuando iniciábamos nuestra gestión. Y en eso me parece, como conversábamos informalmente los otros días, SADOP, la CETERA tienen que cumplir un rol fundamental, como lo hicieron en otros momentos de la Argentina. Momentos de resistencia, hoy momentos de volver a transitar ampliación de derechos e institucionalización de una escuela que tenga la capacidad de dar la respuesta que nuestra sociedad necesita. Pero para que la escuela dé esa respuesta, a la escuela le tenemos que dar mucho más de lo que fuimos capaces de darles en otros momentos. No digo como gobierno, digo como sociedad, ¿no? Porque yo mi crítica más aguda a la gestión educativa de Macri es el silencio de sus ministros. Cuando se ataca la escuela, cuando se desfinancia la educación y el ministerio produce silencio, es cómplice, es responsable de no cumplir su misión, que es siempre defender la educación. Y defender la educación no es solo decisión de un gobierno, de un ministro, sino debe ser una decisión colectiva de la sociedad. Y en esa sociedad las organizaciones docentes son centrales en marcar no solo la agenda de lo posible, sino marcar la agenda de lo que permita profundizar objetivos mucho más ambiciosos de la capacidad de respuesta que nuestra escuela debe dar, que por supuesto nunca está exenta de la realidad que transita la sociedad. Así que agradecerles a ustedes el compromiso y nosotros, o saben ustedes, porque es la mirada que nosotros tenemos, que podemos tener discusiones porque nos tocan roles diferentes,
¿no? En este momento ser ministro responsable de la política educativa y ustedes representar a los trabajadores docentes. Pero algo que nosotros creemos y pretendemos que esté siempre presente en nuestra gestión, y si llegamos a olvidarlo, pedimos que nos recuerden enfáticamente, es que toda la política educativa hay que diseñarla de manera horizontal. No siempre la decisión final la toma el gobierno en muchos aspectos, pero que la construcción de ese camino hay que hacerlo de manera colectiva, escuchándonos, marcando objetivos comunes y sabiendo que hay momentos que un gobierno parece que no puede avanzar más en los cambios, en las transformaciones, en los consensos. Y ahí es fundamental que las organizaciones de trabajadores docentes tengan la capacidad de traccionar para seguir avanzando, ¿no? Cuando nosotros nos quedemos sin fuerza, esperamos contar con ustedes para darnos la fuerza y marcar nuevos horizontes en la transformación educativa. En cuestiones fundamentales, ¿no? Como son esos consensos, como son los marcos normativos, como son los procesos de inversión, programas como Conectar Igualdad, ¿no? Hay que construir una agenda que permita visibilizar todo lo que tenemos que cambiar. Así que bueno, ustedes cuentan con nosotros como nosotros contamos también con ustedes. Y yendo al aspecto salarial, ¿no? En este momento particular de la pandemia, ¿qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer? Y es una situación de enorme complejidad, no solo para el sector docente, y en particular para el sector docente privado. Es un momento difícil, como es un momento muy, pero muy complejo para la economía en general. Nosotros hace poco menos de 2 meses convocamos a las cámaras, a las asociaciones que nuclean a las 4 cámaras, a las 4 asociaciones más importantes que nuclean a las instituciones de gestión privada. Y ahí planteamos el desafío de poder diferir sin intereses los pagos, porque en ese momento lo que más nos preocupaba eran las familias que no podían pagar las cuotas. Pero ese escenario va cambiando en el marco de la profundización de la crisis social y económica en una agenda donde nuestro gobierno, con mucho acompañamiento social, prioriza el cuidado de la vida y de la salud. Esa agenda de preocupación por las familias se transformó en la agenda por la preocupación del pago de los salarios de los docentes y del propio sostenimiento de las instituciones de gestión privada. Como ustedes saben, una mayoría de las instituciones de gestión privada tienen subsidio, en algunos casos tiene un subsidio del 100%, varía según la provincia. Hay provincias donde la planta orgánica autorizada no ha sido actualizada durante muchísimo tiempo, lo que implica que no es realmente mayoritaria en el plantel de docente o no docente que tiene cada institución educativa. Hay otras provincias que sí, como Catamarca, que la información que nos proveen es que incluye hasta gastos de funcionamiento de la escuela. Y que, salvo 4 o 5 jurisdicciones, ¿no? En el caso de la ciudad es quizás el paradigmático, donde el 56% de la matrícula escolar está en instituciones de educación de gestión privada. En el resto, salvo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, el peso relativo en el resto en promedio es inferior al 10%, sacando estas 4 jurisdicciones donde tiene un peso significativo, 34, si mal no recuerdo, la provincia de Buenos Aires, 28 Mendoza y Córdoba y Santa Fe alrededor del 25%. Y a partir de ahí nosotros en el marco de pensar respuestas generales surge el programa de asistencia en la emergencia para el trabajo y la producción, ¿no? Que implica lo que hace 3 meses era inimaginable, que el Estado hoy esté pagando más de 2 millones de salarios, la mitad de los salarios, hasta la mitad de los salarios, con un monto máximo de 2 salarios mínimos que rondan los 32.000 pesos. Entonces, o sea, un trabajador que gana 60.000 pesos, la mitad la garantiza el Estado
30.000 pesos, la otra mitad, 30.000 pesos, lo debe pagar el empleador. Y así se han presentado muchísimas instituciones educativas para acceder al programa de asistencia en la emergencia al trabajo y la producción. ¿Qué complejidad tenemos? Bueno, la primera complejidad que tenemos es que el programa, para poder ingresar, marcaba un no aumento de facturación entre el 2019 y el 2020. Con la complejidad que generalmente las escuelas siguen facturando. Lo que no hacen es cobrar, pero emiten la factura. O sea, no hay caída de facturación. Pero tengamos en cuenta que esto es una norma general. Hay muchas empresas que su facturación se derrumbó en el 100% porque están cerradas. Entonces ingresan naturalmente al ATP. La situación del colegio es compleja. Se aumentó eso, en vez de la paridad en la facturación, que no haya aumento, se aumentó al 5%, ¿no? Entre marzo y marzo de año a año. Esto permitió que ingresen más establecimientos. Ahora ahí planteo esto para ver que obviamente todos estamos en una situación de mucha complejidad, pero hay sectores que están con una complejidad más profunda, para decirlo de alguna manera, que otros. Hay un sector de la economía, 10, 15%, que no ha sufrido los embates de la pandemia. El resto, el 90, el 85% de la economía lo ha sufrido. Algunos casi de una forma terminal, otros que se sostienen con la complejidad y la incertidumbre de que no sabemos cuándo esto va a tener un horizonte diferente. Pero ahí todos tomamos conciencia, algunos ya lo sabíamos, que el rol del Estado es central, no solo en términos sanitarios, sino también en términos de sostener el impacto económico de la pandemia. Esto que ha implicado que muchos establecimientos educativos ingresen en esa situación. Ahí surge un nuevo desafío. Digo, la información la tienen las provincias, porque el subsidio lo pagan las provincias. No hay una base de datos, por más que cueste creerlo, no hay una base de datos única. Y ahí tenemos dos situaciones generales. Establecimientos educativos que no tienen subsidio, escuelas secundarias, primarias, que son los menos, generalmente los de altos ingresos que no tienen subsidio, y también los jardines maternales, que tampoco tienen subsidio, que se han presentado al ATP. Lo que exige el ATP es un nivel de absoluta formalidad. Digo, ningún trabajador informal va a poder recibir el pago de su salario. Es una situación clara en ese sentido. Entonces, el primer paso es determinar cuáles son los establecimientos educativos que no tienen ningún subsidio. Eso lo estamos intentando resolver en las próximas 24 horas, que ha sido semanas de trabajo intensivo, porque de la información que recibió la FIP en las distintas categorías de inscripción, que además son numerosas, son como 10 o 12 categorías educativas generales, educación artística, educación terciaria, digo, para poner algunos ejemplos, educación de idiomas, y la inscripción no siempre es la correcta. Puede haber establecimientos de gestión privada de una escuela primaria que esté inscrito en la categoría incorrecta, o que esté inscrito en una categoría principal y en varias subsidiarias, que se llaman, o adicionales, que también obstruye este paso que estamos dando. El primer paso, entonces, determinar que no tiene ningún subsidio. ¿Quién nos informa eso? La jurisdicción. Bueno, son 24 provincias. En eso estamos terminando de trabajar. Le hemos mandado casi de todos los casos a la FIP para poder avanzar. Cuando no tienen subsidio y pasó y fue aceptado en el ATP, van a tener el beneficio de recibir el pago del 50% del salario de los trabajadores. Docentes, no docentes, digo, todos los que están en el establecimiento educativo. Ahora estamos en el segundo paso, que también en sí mismo es un desafío. Las escuelas de gestión privada tienen subsidios, no le voy a explicar a ustedes que lo saben mejor que yo, pero hago el ejercicio. Tienen subsidios según la jurisdicción del 100% al 40% de la planta orgánica,
que no necesariamente son todos los trabajadores, no necesariamente, no son generalmente todos los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo con las jurisdicciones? Que además hay que hacer dialogar a la base de datos, y les digo que es un desafío en sí mismo para que los datos sean concurrentes uno con otro, de no solo el establecimiento educativo, sino también la individualización del docente o del personal no docente, de los trabajadores de cada institución. ¿Para qué? Si tiene 100% de subsidio, si no hacemos este trabajo, implicaría que la provincia está pagando el 100 y nosotros desde la ATP pagamos el 50, estaría cobrando el 150% del salario. Entonces, en ese caso, por supuesto, hay que individualizarlo, no va a recibir nada. Entonces, ¿qué hicimos? Los que no tienen subsidio están avanzando, los que tienen subsidio frenamos el aporte hasta que podamos individualizar caso, institución. Después, todos los docentes que se han presentado a pedir parte del pago del salario, porque las instituciones están pidiendo para trabajadores que ya reciben el 100% del subsidio. Entonces, en ese caso, no se va a dar. Los trabajadores que tengan más de 50% de subsidio, no se les va a pagar el ATP, porque ya están cobrando al menos la mitad por parte de la jurisdicción provincial. La otra mitad la tiene que garantizar la institución educativa, como pasa en otros sectores de la economía del trabajo. Los que tienen menos del 50% de subsidio, vamos a pagar la diferencia desde el ATP para que llegue al 50% del salario. El resto lo tiene que pagar la institución educativa. O sea, 40, para poner ejemplo, pagaría la provincia, 10% pagaría ATP. Y todo el personal que no tiene subsidio, por más que esté en una institución subsidiada, docente, no docente, auxiliar, sin importar el cargo que tenga, se le va a pagar el 50% del salario si es que fue aprobado su ingreso y se presentó en el ATP. Hasta 2 salarios mínimos, o sea, hasta 32.000 pesos, si mal no recuerdo es el número. Esto implica una consolidación de base de datos que venimos haciendo con mucho compromiso, AFIP, educación y provincias, que también la realidad de las 24 jurisdicciones es muy dispar, pero bueno, venimos trabajando en eso y esperemos en las próximas 72 horas, 96 horas, empezar a liberar cada una de las instituciones con los CBU, porque no cobra la institución, cobra directamente el trabajador. Ahora, ¿qué otro problema tenemos? Que también estamos viendo cómo resolverlo, es que en principio muchas instituciones tienen crédito con las familias, ¿no? Que no están cobrando hoy, pero hay que ver qué termina ocurriendo de aquí a futuro, ¿no? En una situación donde todavía no hay un horizonte claro de cuál va a ser el verdadero impacto económico en Argentina y en el mundo, cosa que no ocurre en otros sectores de la economía, que han cerrado absolutamente y no han facturado. Un negocio, se cierra el negocio, no factura nada hasta que vuelve a abrirlo. Ahora, no hay ningún crédito. En cambio, en los establecimientos educativos tenemos esta situación, que en algunos casos ha caído la facturación, ha caído mucho más la cobranza, pero tienen el crédito con las familias. Entonces tenemos que también analizar caso por caso cómo va a ser el futuro de estas situaciones. ¿Por qué comento todos estos puntos? Para que ustedes sean conscientes que hay un gobierno preocupado por estos temas, que estamos trabajando en ese sentido y que estamos buscando las mejores respuestas para garantizar lo que a nosotros nos preocupa y nos interesa, que es que se puedan sostener los trabajos y la existencia de todos estos establecimientos, desde los jardines maternales, que son los más impactados en ese sentido, como también las instituciones de educación inicial, primaria y secundaria. ¿Qué tienen que hacer cada establecimiento educativo? Bueno, que si está en la formalidad, presentarse en el ATP, que hoy se está analizando el mes pasado, ahora va a haber probablemente una ayuda en este mes corriente.
Bueno, gracias Nicolás. Sí, digo, primero, bueno, agradecerte especialmente el recordatorio del compañero Héctor Neri. La verdad que siempre lo recordamos y fue para nosotros una pérdida muy, muy importante, así que quiero agradecerte porque fue el comienzo de tu palabra. Después el análisis político que haces. Digo, con relación a este punto que para nosotros genera esta incertidumbre y esta angustia, decirte que también ponemos a disposición los datos y el relevamiento que tenemos desde la Secretaría Gremial en cuanto a la realidad de cada jurisdicción, en el contacto diario que tenemos con nuestras compañeras y compañeros, a fin de poder avanzar en estas soluciones que son urgentes. Nosotros con nuestros patrones hemos pedido una audiencia para con vos, para juntar las tres patas y bueno, creo que sería importante poder juntarnos y avanzar en un tema tan importante como es el tema de los salarios. Así que bueno, ponerte a disposición. También nosotros estamos convencidos que la estrategia de la salida en todo aspecto es de lo colectivo, por eso siempre te lo comentamos, te lo transmitimos, que es una organización que está a disposición de avanzar sobre los problemas en vías de una solución que sume el colectivo de los compañeras y compañeros. También en esta línea, y porque el salario tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo, nosotros es otro de los temas que nosotros habíamos incorporado a nuestra agenda como punto muy importante, y generamos una herramienta sindical que después se transformó en una herramienta política. Seguramente vos estás en conocimiento porque te hemos hecho llegar los resultados de la encuesta y un documento que hemos elaborado fijando la posición de nuestra organización, pero decía que el salario, así como el salario también está dentro de las condiciones y medio ambiente de trabajo mirado de esa perspectiva, hicimos esta encuesta que fue una encuesta que se hizo desde el 2 de abril al 12 de abril, una semana y media, donde realmente, para sorpresa, fue respuesta por casi 8.000 docentes y compañeras y compañeros de todo el país. Digo, la importancia del número porque esto también nos daba la pauta de la necesidad que tenían nuestras compañeras y compañeros de poder expresar y decir cómo se estaban sintiendo en este momento que estamos atravesando y que vos también describiste. Y ahí podemos ver dos problemas centrales que derivan de esa encuesta. Uno es el cambio en la organización del trabajo no presencial, que me parece que es muy importante, y el otro es la intensificación de la tarea y la sobrecarga que tienen los docentes, producto y sumado al aislamiento del colectivo de pertenencia. Creo que también eso es muy importante porque hace al desarrollo de la tarea de los compañeros y compañeras. Hoy la sobrecarga que los compañeros tienen es muy importante y surge de los resultados de la agenda en un colectivo que el 80% son mujeres. Entonces creemos que desde esa perspectiva y de esa mirada, creemos que es necesario acordar pautas básicas en acuerdos paritarios que tengan que ver con la regularización del trabajo docente. Me parece que en este momento tenemos que enfocarnos en acuerdos paritarios que tengan que ver con esos temas. Y algunos puntos de los que nosotros hemos propuesto tiene que ver con fijar el límite de extensión de la jornada y que no sea superior a la jornada que tenían antes de la pandemia, establecer un horario de inicio y finalización de la jornada, establecer un horario de disponibilidad de los docentes, incluir dentro del horario de trabajo el referido a reuniones de equipos y con personal directivo de la escuela, y comunicar también a la comunidad educativa el comienzo y la finalización del horario de trabajo. Me parece que son como puntos muy importantes que tenemos que llevarlo a la firma de actas de acuerdos paritarios para que queden establecidos. Y esto también está directamente relacionado con la labor que realizan las compañeras y los compañeros en esto no presencial. Digamos, la encuesta fue muy clara en algunas cuestiones, como que el docente no tiene en su hogar computadora propia para desarrollar la tarea, o sea, comparte lo que es el tema de computadora con el resto de la familia, no tiene la tecnología adecuada para poder llevar adelante la tarea. Y me parece que también
ahí hay que incluir varias cuestiones que hacen al docente, que tienen que ver con los gastos propios que el docente tiene dentro de su tarea, como ser la luz, el teléfono, internet, datos móviles que tienen que ser pagados por el docente. Me parece que estas cuestiones tendrían que ser tenidas en cuenta, sobre todo esto de regular la jornada laboral, me parece que es muy importante y me parece que tendría que salir y quedar establecido en algunos actas de acuerdos paritarios. Me parece que es muy importante. Y otra cosa importante también, que los compañeros lo han expresado, es esto de el tiempo de descanso de los compañeros y compañeras que están en su hogar, el tiempo de desconexión que tiene que ver con el descanso, y también la privacidad de su vida familiar, que muchas veces es invadida con consultas que se realizan en cualquier hora del día. Me parece que esta regulación de la jornada laboral es muy importante para que el docente en esta etapa no presencial pueda sostener el proceso pedagógico en el que hoy los docentes, y bien vos lo dijiste, valorando su tarea, están. Entonces me parece que el segundo tema que nosotros queríamos plantearte, para que también tener tu palabra en cuanto a esto de regular la jornada laboral y que quede sellado en acuerdos paritarios de la paritaria federal, ¿no? Sí, primero, Jorge, tomo lo que me planteas, creo que ahí es necesario que trabajemos inclusive con toda esta información que nos están dando las provincias vinculado al ATP, que estamos trabajando con AFIP, que se pueden incorporar ustedes para intentar también agilizar el acceso a la información, así que el que está llevando eso es mi jefe de gabinete, Matías. Así que sería importante que se puedan comunicar, o le digo que se comunique él con ustedes para establecer y que se sumen a esa agenda de trabajo. El tiempo es clave, obviamente, cuando hay que garantizar el pago de salarios en un momento de angustia como este, pero también es claro que las instituciones tienen que pagar los salarios, ¿no? Inclusive se han ingresado a la ATP, no solo las instituciones educativas, todas las instituciones. Saben que para el Estado el enorme desafío de pagar 2 millones de salarios no solo es un esfuerzo fiscal, sino también es movilizar al Estado en una tarea que era impensada. Entonces, después le puede llegar a quedar el crédito a la empresa, pero los salarios hay que pagarlos. Después, condiciones de trabajo, yo adhiero 100% a lo que están planteando y en eso tenemos que trabajar, y la idea, inclusive en el marco de la reunión del Consejo Federal del próximo viernes, no solo que debatamos evaluación, sino también estas condiciones. Digo, y que yo comparto, tiene que ser marco de la paritaria nacional, que establezcamos ese trabajo que refleje estas cuestiones que plantean ustedes, que son del sentido común, digo, y lo tenemos que hacer. Ahora, también ha implicado en el medio de estos meses un propio aprendizaje, ¿no? de cómo es el vínculo docente, estudiante, familia, y también docente, institución, ¿no? Porque hay que regular esas tres relaciones para poder armonizar y que no haya una realidad de extensión de la jornada de trabajo, de consultas fuera de los horarios determinados, y ahí creo que no es una responsabilidad del docente establecer ese vínculo, es responsabilidad de la institución con cada una de las familias. Después el docente puede flexibilizar algún aspecto, es una decisión personal, pero tiene que haber como ocurre en muchas instituciones, no es que no está ocurriendo, muchas instituciones han generado el marco de trabajo y funcionamiento no solo en beneficio del docente, sino también en beneficio del estudiante y la familia, ¿no? Cuando vamos al secundario, digo, no es que cada profesor se debe vincular con el estudiante, porque sería una cantidad de vínculos y relaciones que imposibilitaría cualquier aprendizaje. Tiene que haber una mediación institucional por parte de la escuela que permita administrar esa relación a la distancia, que es en sí mismo un enorme desafío. Y eso lo tenemos que reflejar en la paritaria nacional, en el Consejo Federal y en una comunicación acabada
con todas las instituciones educativas, con los docentes, con las familias y con la sociedad en general, porque estamos convencidos nosotros, porque así lo vemos en los países del hemisferio norte, que la normalidad va a llevar tiempo recuperarla y que vamos a convivir con un sistema dual, que va a implicar trabajo en la escuela y trabajo en el hogar, ¿no? Y que no van a poder ir todos los estudiantes todos los días a la escuela hasta que haya una resolución definitiva del COVID-19 y que vamos a tener que sostener el distanciamiento social, medidas preventivas en nuestras escuelas, y eso también hay que trabajarlo juntos, ¿no? Los protocolos, nosotros estamos terminando de conformar un comité que pueda desarrollar los protocolos, que por supuesto tienen que estar especialistas del sector epidemiológico, pedagógico, pero tienen que estar representados los trabajadores docentes y por supuesto las 24 jurisdicciones educativas, para poder responder el cómo, que es en sí mismo un enorme desafío. Tenemos incertidumbre del cuándo, pero también tenemos la tranquilidad de decirle a todos nuestros docentes, a las familias, que el cuándo es cuando logremos disminuir el riesgo de contagio. Y ojalá que el cuándo sea en agosto, quizás en septiembre o quizás es en octubre. No lo sabemos nosotros porque no lo sabe ningún país del mundo. Inclusive los que están volviendo, vuelven con mucha incertidumbre y no saben si van a poder sostener el regreso a las escuelas. Entonces ahí también nosotros tenemos que poner en valor los ejercicios que están transitando otros países. Con el tema computadora, que también surge de la encuesta realizada por el SADOP, yo ya te lo había comentado, Jorge, lo volví a hablar el día viernes con el presidente de Banco Nación, con Eduardo Hecker, en una reunión que realizamos conjuntamente con el Ministerio de la Producción, que vino el secretario de Industria, Ariel Yale, vino también el secretario general de la UOM, Antonio Caló, y los representantes de las cámaras de fabricantes y ensambladores de computadoras, porque en el programa de conectividad que estamos lanzando, que obviamente uno de sus componentes es la adquisición de computadoras, nosotros queremos que sean computadoras con trabajo argentino, entonces nos hemos reunido con ellos para ver cómo pueden recuperar el proceso de trabajo nacional en el sector, un sector que llegó a emplear 7.000 personas, que a partir del año 2016 se perdieron la inmensa mayoría de los puestos de trabajo. Y estamos esperando una propuesta esta semana para ver qué capacidad de producción pueden llegar a tener ellos. Y sí conversamos con el presidente de Banco Nación de poder avanzar en esta línea de crédito particular para que docentes puedan adquirir computadoras a una tasa preferencial. Así que eso tenemos que terminar de delinearlo, pero es algo que podríamos terminar de definir esta semana o la semana próxima. Y con lo de la paritaria, bueno, en la reunión que tuvimos el viernes pasado de condiciones de trabajo, implica que este viernes se vuelva a plantear en el marco del Consejo Federal Nacional y el próximo paso es poder plasmar el documento de construcción colectiva entre los paritarios, el Estado y finalmente las provincias. Bueno, sí, es un tema que a nosotros nos interesa de sobremanera. Estamos trabajando sobre protocolos de lo que viene. Tenemos un departamento de condiciones y medio ambiente de trabajo, que fue donde se elaboró la agenda, que depende de la Secretaría Gremial, así que me parece que el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo es un tema que está directamente relacionado con la salud, y entonces es un tema que siempre para nosotros revierte mucha importancia, y el hecho de que la encuesta haya dado resultados con respecto a la salud preocupantes, también estamos trabajando en esa línea, y también me parece que hay que tenerlo en cuenta dentro de los temas que se tratan de la paritaria federal. Y después quedaría esto que vos recién planteaste, que es una pregunta que te vienen haciendo cada vez que te entrevistan, que es el cuándo, el cómo. Bueno, me parece que en ese cuándo y cómo que recién vos
describiste las alternativas o cuáles podrían ser las situaciones que se podrían dar. Por ahí algunas cuestiones que también nos pueden clarificar lo que es el panorama, tiene que ser referido a algunos hechos puntuales. Por ejemplo, viene el receso de invierno, muchos docentes, compañeros y compañeras preguntan por ese tema, el tema de la evaluación y la promoción, cómo van a ser las pautas de evaluación y promoción, si bien algo dijiste recién que lo van a charlar en la reunión del Consejo Federal. Bueno, me parece que era el tercer punto que nosotros teníamos para complementar esta que seguramente no va a ser la última charla que te vamos a convocar. Hoy habíamos previsto, de acuerdo a la agenda, una charla de 1 hora. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, pero bueno, sería la tercera cuestión que queríamos transmitirte para poder escucharte sobre estos temas. Sí, bueno, el viernes debe haber llegado la notificación a ustedes para estar también en ambos debates. Vacaciones, yo tengo la certeza que no vamos a poder regresar antes de agosto a las clases presenciales. Ojalá que podamos regresar en agosto, no lo sabemos. Pero uno imagina este receso invernal, que deberían ser 2 semanas de descanso para los docentes, para los estudiantes y las familias. Así que esa va a ser la posición de nuestro ministerio, que nos parece que es una mirada del sentido común. Inclusive cuando me preguntan qué va a pasar con las vacaciones de verano, digo, no es una decisión que podemos tomar en soledad, porque hay que articularla con todos los actores del sistema educativo, provincias y, por supuesto, docentes. Yo creo que sería contradictorio plantear que vamos a suprimir las vacaciones de verano cuando todos reconocemos el enorme compromiso de los maestros y maestras en este momento inclusive de la pandemia, de ese desafío de llevar esa escuela irreemplazable a nuestros hogares. Pero bueno, será algo que discutamos, pero mi mirada, esto que estoy diciendo hoy aquí, es lo que digo cada vez que me lo preguntan, ¿no? Yo creo que tenemos que construir consensos con todos los actores del sistema. Evaluación y promoción, digo, son las cuestiones que tenemos que debatir. Tenemos que debatir para que sean decisiones con todos los elementos sobre la mesa, en un momento extraordinario, en un momento donde el consenso creo que es lo que nos puede permitir tomar las decisiones correctas, escuchando a todas las voces. El primer paso es qué vamos a hacer con la evaluación del primer bimestre o trimestre. Y ya hemos dado la muestra de la construcción de un consenso que esperemos que se plasme el próximo viernes, ¿no? Que hay que evaluar desde una perspectiva pedagógica, pero no calificar. Porque creemos, yo lo escribí hace 2 semanas en un artículo un sábado en el diario Clarín para poder definir la posición de nuestro ministerio, que si nosotros calificamos hoy, no estaríamos calificando a un niño o una niña, estaríamos calificando su realidad sociofamiliar, porque nadie aprende solo en el hogar. Y hoy el docente a la distancia pierde muchísima herramienta, inclusive influencia en ese desafío de crear conocimiento. Como el niño no aprende solo, aparece la figura de los adultos del hogar, que muchas veces son intermediarios de ese proceso de aprendizaje, decodifican mucho de ese vínculo. Y lo que estaríamos calificando es si el niño está solo, su realidad socioeducativa, la trayectoria de los padres, la presencia de los padres, la mamá del papá en el proceso de aprendizaje, si tiene computadora o no, si es un hermano o son 5. Digo, todo eso tiene una enorme influencia. Nosotros creemos que es momento de evaluar en términos de lo que es el aprendizaje que tenemos que realizar del propio proceso, que hay que mejorar en cada vínculo estudiante, familia, docente, para proyectar un mejor trabajo para los próximos meses, que es la realidad que vamos a tener que transitar. Y creo en ese sentido que hemos construido consensos importantes con todos los actores del sistema, inclusive con la sociedad en general. Y lo que nos va a definir como sociedad, nos va a definir a nosotros como gestión educativa,
es qué hacemos para contener la desigualdad que va a crecer en el marco de la pandemia y qué vamos a hacer el primer día que volvamos físicamente a las aulas para atacar esa desigualdad. ¿No? Ahí tenemos que poner todo nuestro compromiso. Creemos que estamos haciendo todo lo posible para contener esa desigualdad y cada día buscamos nuevos caminos para llegar a todos. Pero bueno, eso es lo que también tenemos que trabajar con ustedes para buscar las mejores alternativas, porque el desgranamiento, principalmente en la escuela secundaria, va a ser muy marcado y vamos a tener que ir a buscar estudiante por estudiante con provincias y municipios para que vuelvan a la escuela. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Sí, bueno, estamos llegando al final. Agradecerte, Nicolás, el compromiso del SADOP para este desafío que vos planteás. Sabemos que la importancia de la tarea, de la labor docente, la educación es un derecho humano, que necesita de vínculos, como vos dijiste recién, el primer día que volvamos a clase, necesita de presencia, de vínculos y presencia en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se da. Entonces me parece que esa presencia, esos vínculos tienen que estar presentes en una construcción futura de hacia dónde va la educación. Poner a disposición la organización para esto que vos planteás, estos desafíos, reiterarte el pedido de la reunión de la mesa del sector, que creo que va a ser muy importante para clarificar algunas cuestiones que hoy generan dudas e incertidumbre. Y bueno, como te decía recién, agradecerte este tiempo. Seguramente esta no va a ser la primera ni la última charla, comprometerte para charlas futuras. Creo que hoy tu palabra ha clarificado y ha llevado tranquilidad a las compañeras y compañeros que están pasando por una difícil situación, que estamos pasando y que estamos preparándonos, como bien dijiste vos, para la vuelta a un mundo nuevo, porque yo creo que lo que viene es un mundo nuevo y que también puede servir, como bien lo dijiste al comienzo de la charla, que pueda poner en valor, como lo está haciendo los docentes, ir hacia un sistema educativo que tenga financiamiento, que sea revolucionario y que abarque en gran medida la educación nacional y popular que todos pretendemos con el objetivo que todos tenemos. Así que te agradezco, Nicolás, y seguramente nos estaremos viendo en poco tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo ahora doy la indicación para que gestionen la reunión el lunes o martes con ustedes y con la patronal. Así establecemos la agenda de trabajo. No digo antes porque tenemos, bueno, mañana y el viernes es el Consejo Federal. Esperemos que el mundo sea mejor, ¿no? Y de eso depende no solo de los gobiernos, sino de la comunidad organizada, ¿no? De lo que hagamos en este momento todos juntos. Y creo, Jorge, que en la unidad que debe transitar el sistema educativo, gobierno, organizaciones docentes, toda la comunidad educativa es sumamente importante para los desafíos que tenemos por delante. Y un último tema que me olvidé de comentar, que también quería compartirlo, es nosotros tomamos la decisión también de desarrollar y estamos trabajando en una plataforma educativa. Digo, porque creemos que eso se enmarca en la soberanía tecnológica y en la soberanía educativa. Y que también permita la gratuidad y la navegabilidad de toda la agenda educativa. Porque hoy nosotros garantizamos la gratuidad de los portales, pero no del uso del WhatsApp, no del uso del Facebook, no del que muchas veces son las herramientas con las cuales el docente se vincula con el estudiante, o el Google Classroom, para poner un ejemplo. Nosotros tenemos que desarrollar herramientas y aplicaciones desde el Estado, luego mediante apropiación de uso por parte de estudiantes y docentes, tengamos la norma que esa plataforma en el 100% del vínculo, desde una videoconferencia hasta el envío sencillo de documentos, se haga sin consumir datos en teléfonos celulares. Y eso sería un paso enorme para la democratización y estamos trabajando en eso porque también creemos que será un freno para cualquier intento de mercantilizar la educación a partir de las plataformas. Así que esa también es la decisión de nuestro gobierno y contamos con ustedes también para transitar este desafío que está encarando educar la sociedad del Estado del Ministerio.
Bueno, muchas gracias, Nicolás, y reiterarte lo que te dije anteriormente. Nosotros también coincidimos que la salida desde lo colectivo, acá las estrategias individuales y el individualismo creo que no nos llevan a nada, así que volver a reiterarte el compromiso de asumir este desafío y trabajar para alcanzar estos objetivos que vos estás planteando. Te mando un abrazo y seguramente en poco tiempo nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros del SADOP. Te Mucha quiero suerte decir y a que, cuidarse. Nicolás, hoy el Consejo Directivo del SADOP está integrado por compañeras y compañeros desde Jujuy a Tierra del Fuego, o sea que todo el país estuvo participando de esta charla. Nosotros teníamos 2 provincias que no estaban integradas al SADOP, que eran Santa Cruz y Tierra del Fuego, y hoy ya tienen representatividad, con lo cual todos los compañeros y compañeras del país participaron de esta charla y por eso en nombre de ellos y todos los que la siguieron por Facebook, te agradezco. Bueno, muchas gracias y nuevamente termino como empecé. Gracias a los maestros, maestras y profesores por sostener en un momento tan difícil el desafío de llevar esa escuela a nuestros hogares. Digo, eso es lo que garantiza la continuidad pedagógica y yo todos los días hablo con un maestro, una maestra de distintos puntos del país y las historias de compromiso que uno escucha son conmovedoras. Cómo los maestros buscan todos los caminos para llegar a sus estudiantes, muchas veces en las condiciones de mayor vulnerabilidad social. Y ahí están los maestros dando respuesta. Así que muchas gracias y un abrazo. Siempre es un gusto compartir el tiempo con ustedes. Jorge,